Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Y avisarle a sus compañeros. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Puedes, por favor, Juan Carlos, informarle a tus compañeros que ya estoy conectada en el link inicial? Es que generamos otro por si no encontraba la manera de conectarme, pero ya estoy aquí. Listo, ya les acabé de escribir. Vale, gracias. Mientras tanto, yo voy a mirar acá el temario de hoy. Hola, buenos días. Van 11 participantes. Días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, 12. A mirar qué pasó. Bueno. Juan David, ¿hiciste la lectura? Profe, buenos días, ¿cómo estás? Profe, Hola, es que los compañeritos están también en el otro link, entonces sí, yo ya, estoy conectada al celular y al yo computador. sé. Sí, ya les estoy diciendo que se conecten a este. Siempre es bueno tener un plan B. Y Sí, como perfecto. abogada, desde luego, tengo como plan A, B, C, D, J cuando pasan estas cosas. Y pues no alcancé a llegar a la universidad. Ya había solicitado permiso para dictarles clase allí, eh, pero pues la reunión aquí se me alargó bastante, entonces estoy desde un centro comercial que se llama Plaza Mayor, en un coworking. Espero que no tengamos muchos inconvenientes, sin embargo, les pido disculpas por el ruido que pueda haber. Desafortunadamente no contaba con que íbamos a demorarnos tantos el día de hoy. La reunión la empezamos a las 7:30 de la mañana, pero bueno, son las cosas propias de estos eventos pandémicos. Bueno, entonces 48 personas. Le preguntaba a Juan David si había realizado
Buenos días, profe. Si había realizado la lectura, si tienen alguna duda. Sí, señora, pero pues no completa por, bueno, Pero falta pues, de ¿qué, organización. perdóname? Disculpa, ¿Qué dijiste que sí la realizaste, pero qué? pero no completa por, bueno, no poder organizarme bien. Y hay un término sobre el que me quedó una duda, Señor, porque pues ahí lo estuve buscando y en la lectura aparecía, creo que era de primeras, ¿cuál? que no voy a escribirlo, voy a decir el término porque tampoco sé cómo se pronuncia. Vale, vale. No, no pasa nada. Parafraséala. Parafraséala como la encontraste en la lectura. Ya me voy a conectar aquí a Ahí un puedes ver audífono. el chat, profe, Sí, señor. esa palabra. A ver. Del Vecchio. Sí, Del Vecchio es un doctrinante del derecho italiano. Y cuando hacemos referencia a él, pues él también habla de una clasificación y unas fuentes específicas. Es un tratadista, obviamente, sobre el cual nosotros también, por manejar justamente el derecho romano, tener un sistema romano en Colombia, pues obviamente vamos a remitirnos bastante a los doctrinantes que analizan el sistema romano, ¿vale? Del Vecchio. Cuéntame, ¿qué otra duda tienes? ¿Qué duda tienes al respecto? en general la lectura me pareció muy clara y pues ese era el término que tenía ahí en duda porque lo busqué y me apareció algo como de quesos. Sí, sí, también es una zona, creo que esos quesos del Vecchio tienen que ver con una zona italiana, pero no, no es tanto nuestro, Profe, nuestro doctrinante, señora. profe, yo tengo una duda. Dime. Donde los preliminares, donde dice que antes se llamaban personas ficticias. Lo leí, pero no, o sea, no me queda claro ese concepto. Muy bien, vamos a hablar sobre la persona. En el derecho hablamos de persona desde la concepción misma reconocida o establecida por la misma norma. La misma norma va a definir qué es una persona. Y entendemos acá una clasificación de personas, aquí en el derecho, en el sistema jurídico, vamos a entender que una persona es aquella que es sujeto a derechos y obligaciones, ¿sí? Que no importa que no las pueda en un primer momento ejecutar, o sea, accionar de manera directa, sino a través de un tercero, como en el caso de los menores de edad, ¿cierto? Que aún desde el mismo momento en que nacemos, nacemos en el mundo y tomamos ese primer aliento, ese primer momento de aire, ya concebimos desde luego una vida. Entendemos que hay vida característica propia desde luego de la persona de manera objetiva. Pero si entramos a mirar ya la definición jurídica de persona, como les digo, es el sujeto de derechos y obligaciones, pero la tenemos concebida o interpretada de dos formas, tal como lo establece la ley civil, y es el derecho, la persona como persona natural, o sea, una persona donde estamos solo nosotros, o sea, esta persona con unas capacidades intelectuales, con un cuerpo físico, con unos derechos reconocidos constitucionalmente básicos, muy propios del ser humano. Esa sería una persona natural. Pero tenemos otra figura creada desde el sistema mismo que se llama persona jurídica.
y asimilamos a esta ficción. Esta es una ficción jurídica. Me cuentan si me escuchan bien, si hay mucha interrupción, por favor. Entonces, esta persona jurídica es una ficción jurídica que nos hemos inventado a la que le hemos atribuido similares condiciones que las de una condición de una persona natural. ¿Listo? Entonces entendemos que esa persona jurídica también es un sujeto de derechos y obligaciones y por lo tanto debe nacer a la vida jurídica bajo unos requerimientos específicos que encontramos señalados en el Código Civil, perdón, en el Código de Comercio, ¿sí? Básicamente tiene las mismas características y eso lo van ustedes a ver en su semestre siguiente, yo creo, cuando vean Civil Personas, donde justamente van a encontrar esta definición y cuáles son las características entre la una y la otra, que además son muy similares, precisamente porque lo que pretendemos es que, que las personas jurídicas actúen, tengan un reconocimiento legal para permitir su actuación. Para que puedan además desenvolverse, para que además puedan solicitar, ejecutar deberes y derechos. ¿Listo? Y entonces a veces hablamos de ficción. En el derecho, como lo hemos visto desde Maynes en adelante, encontramos que nos basamos casi siempre en supuestos, ¿cierto? Hablamos de hipótesis, que en realidad son supuestos, que son tesis que se confrontan unas con otras y que finalmente tienen no me van a dejar, permítanme un momento. Hola, John. ¿Aló, John? ¿Cómo estás? Ah, bueno. John. Sí. Todas. Necesito todos los soportes de exacto. Mañana al mediodía necesito todos los derechos de petición, todas las respuestas. Se relacionaron inicialmente, es que no estoy segura si fueron 800 derechos de petición o fueron 400. ¿Mm? Entonces ustedes verán, perdón por la interrupción, pero es que básicamente hoy la reunión fue para este tema. Espero que logren escucharme. Y si no, pues me avisan, si no, y busco otro espacio. Estoy en un centro comercial, entonces si quieren busco otro espacio, porque pues acá de todas formas en este coworking hay mucha interferencia. Me avisan, por favor, y si no, pues me ubico en otro lado. Se escucha bien, profe, tranquila. Vale. Tranquilo, Perfecto. ahí escuchamos bien.
Perfecto, gracias. Entonces, como les venía diciendo, en el derecho, desde luego, vamos a empezar a reconocer desde lo más básico los sujetos del derecho, qué es persona jurídica, qué es persona natural. Y les venía diciendo que partimos de unos supuestos. Normalmente hablamos de unas tesis, hipótesis que se yuxtaponen unas con otras y te generan, obviamente, una conclusión, una sentencia, o sea, una conducta que genera una, o bien sea una sanción o digamos, el reconocimiento de un derecho. Y todo eso lo hacemos basados, desde luego, desde el imaginario. Por eso a veces cuando filosofamos jurídicamente, acudimos a la figura de la ficción. Entonces, espero que en el contexto que te generó la duda, Jenny, te haya podido explicar un poco para que entiendas de pronto si es en ese contexto en que se dio la lectura. Mientras tanto, yo voy a bajarla acá, no sé en qué página estabas. 455, en el capítulo 5. Vamos a mirar a ver. Vale. Mientras tanto, Alfonso tiene la manito arriba, entonces cuéntame, Alfonso. Alfonso, César Augusto. Alfonso, qué pena. Señora, buenos días, César Augusto. Sí, César Augusto, cuéntame. Pero es que yo tengo una preguntita de más adelantico, pues, para No, tranquilo, que mientras no la entendí. yo ubico acá la página, me decías que era la 305. No, 355 era la página anterior y mi pregunta es sobre el capítulo... No, 455. 455. Y Ok. mi pregunta es, profesora, cuando un juez está obrando como fuente de derecho, ¿cómo él sabe para enviar a un reo? O sea, está en un juicio. ¿Cómo hace para enviar un reo se me va para prisión intramural en La Picota, por decirlo? Ajá. ¿Cómo sabe que? O sea, ¿cómo sabe a qué centro de reclusión enviarlo? ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro tema? Pues en el capítulo 10 decía eso. No creo que en ese contexto. Sí, pues yo lo entendí, o sea, yo lo entendí así. Que cuando uno... A ver, vamos a buscar el libro Ok. y ya miramos, porque no creo que haya sido dentro de ese contexto o de pronto entendimos mal. De pronto Ya. entendí mal. O de pronto yo entendí mal. Entonces, ya déjame ver. Bueno, señores, mientras tanto me cuentan que ya hicieron un censo y quedó, permítanme un momento porque ahora preciso debo conectar. Un momento, por favor. A ver. Bueno, entonces aquí estamos hablando del libro de Introducción al Derecho, ¿verdad? Porque ya el de Marco Gerardo ya lo abarcamos, ¿sí? ¿No? Entonces, listo. Ahora sí. Entonces, me decías que en la página 235. 405, profe.
405. Yo solo tengo un libro de 38 páginas. Ah, pero en la Profe, parte de abajo capítulo 5. sale 405. Capítulo 5. Capítulo Es el primero del 5. capítulo 5, donde dice preliminar. Ok. 400. Tú hablas es del texto. Este texto. Listo. Entonces estábamos hablando de... 405. Específicamente el tema era ¿cuál? Crítica de la teoría de la ficción. Sí, profe. Ese es el Ok. tema. Ok. Entonces, pues a ver. Bueno, como les decía, tenemos acá inicialmente un análisis sobre justamente el tema de la ficción, ¿cierto? En el que tenemos que entrar a mirar básicamente cómo usamos esta figura para hacer un análisis jurídico, ¿cierto? Entonces, aquí Francisco Ferrara, nos habla justamente sobre lo que es la personalidad, justamente hace la remisión de las características propias de lo que es una persona, entendida como una persona natural, y luego hablamos de lo que consideramos o bueno, da unos, digamos, inicios para poder hablar de una persona jurídica. Y ahí tu pregunta es, ¿la palabra cuál? Aló. Profe, era la persona ficticia. ¿Cuáles eran las personas La ficticias? persona que, perdóname. Ficticias. Bueno, que para este caso entonces ya sabemos de Es lo quién mismo. estamos hablando, ¿no? Que es de la persona jurídica. Listo, ahora por favor, César Augusto, específicamente tu duda es sobre cuál punto. Aló. César Augusto, ¿estás ahí? Aló. Ya, profe, sí, que tengo problemas acá con la conexión. Profe, ya le busco y le digo la página que es. ¿Listo? Ya vuelvo a intervenir. Porque Bueno. eso ¿Era qué? era que después de las doctrinas estaba eso. Después de las doctrinas Bueno, venían las conclusiones. y sobre cuando un las juez- doctrinas, ¿qué preguntas hay? No, pues, ¿Tenemos preguntas de las doctrinas? ¿Tenemos alguna duda de las doctrinas? profe, yo tengo una pregunta también. Un juez cuando hace su veredicto, toma su decisión, ¿se inclina en alguna doctrina? Profe. Entonces, digamos que los planteamientos que ustedes me están haciendo son planteamientos más de carácter aplicativo y menos doctrinario. Tú me preguntas, César, por ejemplo, sobre cómo sabe un juez cuando pasa a dónde enviar a a un presunto implicado, a un sindicado, a pagar. Es que cuando ya se hace un veredicto, el juez ya no es sindicado, ya es ¿cómo se dice? Reo. Condenado. Condenado. Ya no pasa de ser sindicado a ser condenado. Ajá. Pero ¿cómo hace un juez? Y por lo menos en el momento actual que hay de esta pandemia, ¿cómo dice?
bueno, cometió hurto, ¿sí? Sindicado por hurto, es condenado a prisión intermural de 3 a 5 años. O no, no es así. Es ese, Pero vuelvo sin entender, César, 85 meses. qué tiene que ver tu pregunta con nuestros temas. Estamos hablando aquí y Bueno, por eso ayer les decía que teníamos que centrarnos un poquito más, que yo puedo entender las ganas de realizar crítica en temas más contemporáneos, pero pues igual tenemos que mirar un poquito la parte teórica y pues básicamente les puse la lectura para que pudiéramos ver un poco sobre los fines del derecho, para que miráramos cuáles son esos valores jurídicos sobre los cuales vamos a empezar a analizar el tema del derecho. Entonces, empecemos con lo básico y empecemos, no sé, si les parece, pasemos de una vez a los principios. Yo creo que ya la lectura debió quedar clara, han tenido bastante también tiempito. En el día de esta noche, no, mañana sí, mañana jueves estaré armando el Kahoot. Ya tengo internet en mi casa, pero pues hoy tuve que salir a atender un tema de salud. Entonces, Bueno, profe, entonces omitamos esa pregunta y yo entonces tengo otra la sobre... pregunta es, espérame, César, ya vamos a empezar más de lleno sobre el análisis de las características propias de los valores que veníamos tratando, propios del derecho, dentro de los que encontramos, por ejemplo, pues unas clasificaciones que nos da el autor, como por ejemplo la polaridad. Ese valor que nos trae el tratadista básicamente busca el análisis de las normas en busca, desde luego, de justicia y pues, desde luego, tratando de evitar lo contrario que sería pues la injusticia, pero nos habla de otros valores propios de la norma que ya hemos mirado, como el tema de la jerarquía, el tema de la referencia a la realidad. Pues básicamente estos hechos siempre, digamos, van a ser la motivación de las normas. Hablamos de la normatividad y aquí ya empezamos de lleno a mirar un poquito todo lo que tiene que ver con ese conocimiento de valores propios para poder, digamos, entender un poco cómo vamos a darle un análisis a las normas, no solo dentro de un contexto social o desde un punto de vista regulatorio que nos permita, obviamente, buscar una sociedad más equilibrada, más justa, sino que también nos permita a nosotros como juristas identificar un poquito esa lógica que debe tener la norma para poder entrar a hacer el análisis de cada uno de esas hipótesis que hemos venido manejando dentro de la norma. Entonces, yo los invito a que nos enfoquemos un poco más en esta parte teórica, más de filosofía, y que a veces toca puntos de la realidad, pero que en este caso vamos a mirarlo un poco más, digamos, es más emotiva la charla, la materia, y no tanto llevada a la realidad, porque finalmente pues necesitamos entrar a mirar, hacer esos análisis propios de esos criterios jurídicos para poder entender algunas aplicaciones de la norma o para poder encontrar una crítica donde podamos pues hacer nuestros aportes y en su momento cuando ustedes sean los creadores de la norma, de actos administrativos, la ejecución justamente de esos principios jurídicos, ustedes puedan darle un cabal cumplimiento y que desde luego la norma cumpla con su objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere hablar sobre esa clasificación de valores que nos habla el autor
de justicia, de las formalidades, de lo que él habla precisamente frente al derecho formal y al derecho material. ¿No? ¿Ninguno? Doctora, no le Pues, escuché la pregunta. A ver, va de nuevo. Les estaba preguntando que si alguno tiene o quiere hablarme inicialmente sobre esos principios que se evocan inicialmente cuando hablamos de norma, el valor de la justicia, ¿sí? Que hemos venido, digamos, tocando en la clase y que aquí, pues, dentro de las lecturas, creo que cuando yo les dejé la página fue la 417, ¿cierto? Desde la 417 hasta la 400 algo, hasta la 480 y... ¿Me recuerdan, por favor? Hasta la 485. Exacto, 85, no, antecitos. Sí, 81, 481. siempre Bueno, y entonces les dije que empezáramos a mirar un poquito ese tema de los valores, precisamente el objetivo de la norma, que pues básicamente es el valor de la norma. ¿Para qué hacemos una norma si no la vamos a cumplir? Si finalmente lo que busca la norma es generar un cambio precisamente en la sociedad en busca de una justicia, ¿cierto? Y hablábamos, pues desde luego que hay unos valores que debemos tener en cuenta al momento de clasificar las normas o hacer un análisis de las normas. Y les preguntaba que si alguien, de acuerdo a la lectura, me puede contar cuál es la diferencia entre ese valor moral y ese valor, formal y el valor material de una norma. ¿No leyeron? No, profe, hasta ya no, la verdad. Profe, qué pena. Sí, profe, pero yo no me acuerdo en este momento. Profe, yo no sé si alcanzo a entender, es que la verdad, no sé si estamos hablando sobre, digamos, en temas también del concepto. ¿Sobre qué? No te oigo, perdóname, Caterín. Discúlpame, profe. No sé si estamos en el mismo contexto, yo se alcancé a leer, pero pues estoy en el tema de la equidad. No sé si estamos hablando sobre esos valores. Hacer una Tienes como, se corta, ¿no? Acércate un poquito al micrófono porque no te entiendo. ¿Aló? ¿Me escuchas, profe? Ahí estás mejor. Tú me preguntabas que si estamos hablando de... Pues no sé si estamos hablando sobre las divisiones como tal de la justicia y sobre los valores que mencionan. No sé si estamos hablando sobre la equidad, sobre el bien común. Claro, estamos hablando de la equidad, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de ese valor formal y material de la norma. Y hablábamos, por ejemplo, de cuando nos referimos a esas características o a ese valor de la formalidad que debe tener la norma. Aquí el autor nos habla de los positivos y negativos, de personas y de cosas, de propios y derivados. Él establece una clasificación propia, ¿sí? Porque pues básicamente lo que les decía la vez pasada, cada doctrinante hace una clasificación, pero a lo que me refiero es que cuando hablamos de una norma siempre estamos mirando o hacemos una relación de la importancia de algunos valores, como por ejemplo el de la formalidad. Pariente, ¿cómo está? Aló, como el de la formalidad. El otro es el de la materialidad, que se refiere desde luego ya más a la esencia misma, al bien, al material, al bien jurídico propio que pretende proteger la norma. Entonces, a eso era lo que yo me refería y el autor también toca el tema del principio de la justicia. Y pues obviamente
hace una referencia a Recasens-Sinches, donde justamente él viene y le dice, mira, es que en realidad la norma, o bueno, si cuando lo leemos, más bien, él nos dice que hay que entrar a mirar, desde luego, una idea de justicia y que lo podemos hacer, obviamente, a través de una regulación de las mismas relaciones. Y si ustedes lo miran, pues en el último párrafo nos menciona que la justicia es pues la igualdad o la proporcionalidad que debe existir entre los hombres con ocasión a sus relaciones. Y así va definiendo, digamos, lo que es justicia y trae unos nuevos términos propios como lo son la igualdad o la proporcionalidad. Porque finalmente vamos a encontrar que dentro de las características de la norma vamos a diferenciar justicia, equidad y proporcionalidad entre ellas mismas. Y las vamos además a diferenciar en igualdad, porque no es verdad que todas las personas somos iguales. Digamos, esa es una de las esencias románticas de la ley, ¿sí? Tratar a todas las personas bajo un supuesto de igualdad, bajo la condición propia de la persona. Por eso la importancia de tomar una definición de persona jurídica y natural, para saber, en efecto, si podemos ver que partiendo desde lo mínimo que es la base del concepto de persona, poder entrar a mirar si hay una igualdad entre personas, si podemos generar una justicia de igualdad entre iguales, como lo planteaba Santo Tomás, si era verdad que había una justicia entre iguales o hacemos una justicia entre no iguales, es decir, entre personas que tienen unas características, nos generamos una diferenciación obviamente y que por lo tanto hay que entrar a mirar lo que de pronto se veía relacionado con otros filósofos que decían que la justicia era darle a cada quien lo que le corresponde. Y ese darle a cada quien lo que le corresponde puede llegar a ser que no es lo mismo, que las correspondencias no son iguales entre las mismas personas, entre las personas. Ese corresponde implicaría una diferenciación dependiendo de las características. Y aquí entonces vamos a recordarle pronto lo que vimos en una clase donde justamente alguno de ustedes me preguntó por qué los congresistas o los magistrados en altas cortes tienen jueces especiales y unas justicias entre comillas especiales, unas reglas especiales. Justamente porque dentro del análisis de las normas jurídicas encontramos también que en los valores jurídicos las personas tienen unas diferencias, no hay iguales. Hay unos pasos. No te Profe, se oigo. le ¿Nos fue el está audio. escuchando, profe? ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ¿Ahí? ahí, ya mejor. Ya, ahí sí. Ahí. Vale, me dispensan. Entonces, retomo. Era justamente entender que no hay iguales, que no hay personas iguales porque todos tienen unas condiciones, unas características, unos estatus diferentes y que por lo tanto la norma debe reconocer esas diferencias individuales y aunque esos individuos constituyan grupos, hay que generar unas normas que claramente son generales para todos, pero hay que tener en cuenta esas condiciones específicas de los individuos. Por lo tanto, como lo decía Santo Tomás, darle a cada quien lo que le corresponde es en efecto una definición de justicia que hay que entrar a analizar desde luego desde la filosofía posterior a Santo Tomás, en la que en efecto se hace un análisis del individuo y donde la norma que es de carácter general se debe adaptar, debe ser tan maleable como cuando uno compra una camiseta talla única
y le queda bien al que es talla S como al que le queda talla XL. ¿Mm? Debe ser eso más o menos la norma, ese debe ser el objetivo de la norma, porque a todos, digamos que hay que darles una interpretación y a todos no nos pueden catalogar, digamos, con las mismas, con los mismos derroteros, porque somos personas diferentes. Y como ustedes lo veían en alguna clase, el hecho de generar unas justicias especiales, teniendo en cuenta unos cargos públicos de rango alto o de rango medio o de rango bajo, pues implican desde luego unas responsabilidades o unos compromisos superiores frente a la sociedad. No se trata de generar inmunidad o privilegio en sí. Claro, hay unos privilegios dados. No es lo mismo ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ser un juez promiscuo en Aracataca. ¿Mm? No es lo mismo. Y se entiende que justamente la calidad de ese magistrado le implicará desde luego un trato diferente. Pero ese trato diferente, de darle a cada uno lo que le corresponde, pues debe generar justicia. También, y bueno, y en esto, por ejemplo, también hay unas justicias, aquí hay que entrar a mirar una definición de las compensaciones propias de la justicia. El que menos tiene, digámoslo así, debe tener una garantía superior a quien más propende o a quien más tiene, a quien más tiene la facilidad de acceder a la garantía de sus deberes y de sus derechos. Son interpretaciones que hay que darle y pues yo esperaba que ustedes hubieran adelantado la lectura como para poder, no sé, generar una conversación un poco más dinámica. Profe, Entonces, señora. profe, una Profe, pregunta. ¿puedo participar? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Profe, pero digamos ahí, en ese sentido, yo, digamos, se acabaría como el tema de la igualdad en realidad como sociedad, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero en cierta parte. Para mí, debería ser así la igualdad, independientemente de... No te oigo, No se te escucha. no se te oye. problemas, Acércate, por favor. Ahora me escuchas. Ahí te oigo. No, estás por allá entre un tubo. Muy bajito. No, es que estoy pasando por un lado que hay mala señal. Entonces, Ahí ahora, ya, ahí Ahí ya. ya se escucha bien. Sí. Dale. estoy de acuerdo con lo que tú dices del tema igualitario y que digamos deben haber ciertas, como quien juzgue a los congresistas, como un poder social, bueno, una investidura. Pero digamos en el caso de la igualdad, me parece importante resaltar mi opinión. No les escucha. No te muevas. No sé. No, No, profe, Nicolás. paso, es que tengo mala señal. Dale, En dale, otra Nicolás. oportunidad hablo. Dale. Ahorita cuando te ubiques en un mejor punto y vamos Ok. con Nasir, Paola y María Fernanda. Nasir. Buenos días. Hablando de las personas naturales, jurídicas, digamos que comercialmente hablando, entraría que las leyes y los principios y todo serían iguales para todas estas personas en el término comercial. O sea, se juzgan de la misma, con el mismo talante, por decirlo de alguna manera, o tienen leyes especiales cada una. Todos tenemos condiciones especiales y dependiendo de los asuntos que trate la norma, pues habrá el reconocimiento y una definición de sujetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el derecho penal encontramos unos sujetos específicos, como por ejemplo el juez, como por ejemplo el abogado defensor, como por ejemplo el sindicado, como por ejemplo el fiscal, los testigos, ¿sí? Pero hay personas que aún teniendo ese reconocimiento legal de obligación y de derecho,
no estamos incluidos ahí, digamos, en un primer momento cuando aplicamos la norma. Todos tenemos derecho a un debido proceso, me explico. Todos aquí somos sujetos, desde luego, a unas obligaciones y a unos derechos, pero si nosotros incurrimos en alguno de los supuestos que nos trae el Código Penal, pues obviamente vamos a ser sujetos directos de ese código, ¿cierto? Mientras tú no infrinjas ninguno de los preceptos del código, pues eres sujeto a, a esos derechos y a esas obligaciones, pero tu calidad, digamos, no, a ti te da lo mismo si tú tienes derecho al debido proceso, porque igual tú no estás ahí. Esa norma no va a estar aplicada para ti porque tú no estás encuadrado dentro de la violación de alguno de las conductas regladas en ese código, ¿sí? Está el derecho general. Y claro, cada uno de los asuntos en el derecho clasifica los sujetos. Los sujetos mismos, por ejemplo, no son los sujetos cambian cuando miramos el derecho laboral o el derecho administrativo, ¿sí? Los sujetos cambian dependiendo del tipo del asunto del derecho que estemos tratando, ¿ya? Discúlpame, Y no es que perdón. no es que le atribuyamos características rimbombantes o privilegios exasperados, porque la ley no pretende generar, digamos, más desigualdad entre sujetos, ¿sí? Ok. Una pregunta, pero es que me refiero a que, digamos que el dueño de una empresa como tal o el representante legal de una empresa fue demandado por cualquier tema, lo mismo jurídico, personal. Entonces, ¿cae la ley sobre la estructura de la empresa como tal o cae la ley sobre el representante legal como persona natural? Es a eso a lo que me refiero, porque a veces, pues digamos que se distorsiona la aceptación de la ley a cada una de estas personas, natural, jurídica, whatever. Sí, a ver, puede ocurrir que haya una simbiosis en algún momento entre la persona jurídica y la persona natural, sobre todo cuando estamos hablando de las personas jurídicas que representan a las personas, perdona, a las personas naturales que representan las jurídicas, como los gerentes, como los presidentes, ¿cierto? Me refiero no presidentes de la nación, sino presidentes de empresas, ¿no? Estamos hablando, en este caso, la pregunta fue muy enfocada hacia el aspecto comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, de por sí ustedes van a hacer un análisis de que la ficción jurídica de persona jurídica por sí sola no podría andar. Nos imaginamos que tiene unos reconocimientos de derechos y obligaciones, pero que requieren de un tercero para poder ejecutarlos. Y entonces ahí es donde justamente tenemos que entrar a mirar esa simbiosis. Si la persona está actuando como persona jurídica o si está actuando como vocera de la persona jurídica o si está actuando como persona natural. Un ejemplo, cuando un representante legal de una compañía asume la defensa, digamos, de un proceso de determinación de tributos adelantado por la DIAN, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver una figura jurídica con un representante legal, que es una persona natural, quien actúa en calidad de representante de la persona jurídica, ¿cierto? Y ahí él puede, obviamente, ejercer su derecho de defensa, contratar un abogado, contestar, actuar en representación precisamente de esa persona jurídica. Pero cuando entramos a mirar, por ejemplo, algunas acciones que no tienen que ver con la empresa misma, sino más con la calidad de persona natural de ese representante legal, pues ahí es donde tenemos que entrar a hacer el análisis de esas responsabilidades. Interbolsa, por ejemplo, el tan sonado caso Interbolsa. Una empresa
desde luego que se dedicaba al mercado bursátil, que además era intermediaria, que gozaba del reconocimiento financiero internacional bursátil, ¿no? Tenía una característica especial y era que ellos estaban, esta Interbolsa era una persona jurídica dedicada a poner en bolsa acciones, a manejar dinero, ¿sí? Pero él solito no se manda. Y por esa razón, por ejemplo, el presidente de Interbolsa, quien además es el vocero, es el que responde así como lo hacen los papás por los hijos, es el que tiene que poner la cara cuando Interbolsa como hijo bobo, digámoslo así, y me disculpan la palabra, pero es como el hijo bobo, tiene que ir allá y mirar qué fue lo que pasó, cómo metió las de caminar allí. Y ahí, por ejemplo, tú vas a analizar en la parte financiera que Interbolsa solo no lo hizo. Él cumplía con unas condiciones propias. Su calidad, su naturaleza generaba confianza en el manejo de dineros y de títulos, ¿sí? Pero el manejo de esos títulos tiene que caer sobre alguien, el mal manejo. Yo le doy a usted Interbolsa un dinero para que me lo ponga en bolsa, no para que alcahuetee a los delincuentes de cuello blanco y esconda dineros con mi dinero en paraísos fiscales. Donde además, obviamente, hay una serie de triquiñuelas financieras que no voy a entrar a dilucidar para no confundirlos, pero que finalmente la autoridad decide revisar y decir, venga, es que usted sí señor, usted era un intermediario de bolsa y podía poner en bolsa. Y es verdad que usted podía manejar, pero usted lo que no podía hacer era coger dineros que no le correspondían, ponerlos en paraísos fiscales sin hacer declaraciones de tributos y encima de eso jinetear el dinero. Porque eso fue lo que, en otras palabras, hicieron. Cogieron aquí, se endeudaron para poder hacer inversiones a título personal como Interbolsa y compraron algunas cosas para beneficiar a sus propios socios con la plática de los inversionistas. Y sacaron y compraron y al momento se endeudaron un montón. Entonces, la plata iba invirtiéndose allá sin autorización del dueño de la plata, que eran los inversionistas. Y cuando se dieron cuenta, ya no había más plata, quedaba un hueco gigante y empezaron a decirle, venga, le vamos a hacer control. No había manera, entonces trataron de sacar el dinero de otras cuentas para poder hacer justamente ese lavado, ese maquillaje de contabilidad y evitar así como darse cuenta que era lo que estaba pasando con ellos. ¿Ya? No los enredo mucho con la precisión de la operación, pero lo que pretendo es que entiendan que sí hay una simbiosis, sobre todo cuando estamos hablando de personas jurídicas, porque finalmente ella solita no se mueve. Pero si la gente confiaba en Interbolsa, es decir, un Javier Díaz dice a mí me dijeron que esa empresa tiene un respaldo maravilloso, no me importa, yo vendo mi carro y meto mi plática en Interbolsa. Tú lo haces es porque es Interbolsa. Tú no sabías cómo era que se llamaba el esposo de Diana Ruiz, el presidente. Tú no conocías a ese señor. Yo de hecho ni sabía del señor. Claro que sí sabía de Interbolsa porque pues obviamente como sujeto jurídico, pues tenía el reconocimiento a nivel social y obviamente financiero. Tú no metiste la plata ya porque era el esposo, porque el presidente era el esposo de Diana Ruiz. No, a ti no te interesa saber quién es ese señor. Eso fue una noticia colateral, un daño colateral que salió luego. ¿Sí? Tú lo metiste allá porque generaba obviamente una confianza legítima y obviamente el actuar de esos representantes, de esas directivas, generaron un impacto negativo en la imagen misma de la persona jurídica. Y ahí a veces hacemos simbiosis y por eso se responde y por eso se hace
una figurita que ustedes verán en comercial que se llama levantamiento de velo financiero, que se hace precisamente a fin de garantizar las obligaciones financieras de una persona jurídica cuando pasan estas cosas. Pero eso, bueno, para levantar un velo financiero toca ponerle una veladora al divino baby, porque es complicadito, pero pues no digo que sea, que sea imposible. ¿Listo? Entonces, María Fernanda, Jenny Jiménez, Paola Caraballo y Andrés Abogal. María Fernanda. Hola, profe, buenos días. En cuanto a lo que te referías de que darle a cada quien lo que se merece, o darle a quien lo que realmente, sí, bueno, esa es la frase. Le corresponde. Eso, lo que a cada quien le corresponde. Yo creo que la opinión es como diversa, ¿no? Porque si nosotros venimos a hablar de equidad, ¿sí? Todos tenemos o sea, como un mismo seguimiento. Yo en la lectura vi que Aristóteles decía, pues les voy a leer un poquito la frasecita y ya les voy a inducir la frase, decía, lo equitativo y lo justo es la misma cosa. Y siendo buenos ambos, la única dificultad está en que lo equitativo siendo justo no es lo justo legal. Entonces, a lo que yo creo que se refiere es que puede ser equitativo para mí como una persona, digamos, hablando de una persona de común, puede ser equitativo para mí, tanto como para ti, pero para un juez legalmente no va a ser legal o no va a ser justo. Bueno, eso es a lo que me creo yo. Claro. La ley no es necesariamente siempre general, entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a desglosar como ciertas partes para saber si para esa persona o para todos va a ser algo equitativo o esa persona tiene un punto diferente que el que tiene a mí para yo poder juzgarlo. Entonces creo que nos referimos como a ese punto y dice que el complemento es el valor de la justicia. Y yo siempre tengo que tener claro que puede ser el presidente de la República o puede ser la señora que vende tintos en la esquina, pero tenemos que ser justos, sin importar lo que sea. Y dice que el criterio que permite realizar la justicia son casos particulares, que a lo que, como, o sea, que más que todo esto de la equitatividad se refiere más en una ley ordinaria, o sea, que es más equitativo todo cuando se habla de una ley ordinaria, que son casos como simples, casos de resolución de conflictos. Algo así creo que fue lo que entendí. Muy bien, excelente. Muy bien, María Fernanda. Me encanta tu aporte. En efecto, digamos que aquí Aristóteles hace, obviamente, él en todas sus obras siempre cuestiona bastante el tema de la justicia. Y obviamente tiene que ver el choque también aquí. Hay que hacer una diferencia entre equidad, proporcionalidad y justicia, que era lo que yo les decía, porque no es lo mismo, porque las reglas de justicia varían dependiendo desde luego esos pactos sociales legales a los que lleguemos. Y entonces yo siempre pongo un ejemplo en casa, en mi casa, y es que a mis hijos, por ejemplo, yo les decía que tenían derecho a un premio, no sé, a salir, a un permiso, y tenía un cuadrito de tareas. En el cuadrito de tareas estaba tender la cama, recoger la ropa, lavarla, lavar la loza, ¿sí? El que me cumpliera con todo, con todas las actividades que estaban allí, el que me cumpliera con todo tenía ese derecho adquirido, podía acceder a ese derecho. Mami, que tengo unos 15 años y entonces me quiero ir el viernes de rumba, que no sé qué, y entonces listo. A ver, miramos, yo llevaba el control, estaban más pequeños, ya no hago esos controles, ellos me controlan a mí. Entonces, finalmente empecé yo a mirar y entonces decía, listo, tienes derecho. Pero podía ser, y debo decirlo aprovechando que estoy en un lugar fuera de mi casa, mi hija es más disciplinada para hacer ese tipo de tareas. Ella es súper rígida para todo tipo de tareas. Es metódica y hace las cosas oportunamente. Mi hijo no. Y entonces al final de la semana mi hija tenía el cuadro lleno
y mi hijo iba en la mitad. Pues claro, yo le doy permiso a mi hija de acuerdo al pacto que hicimos, ¿verdad? Y es justo, ¿cierto? Es justo porque así fueron las reglas, es lo justo. Pero podía ocurrir, por ejemplo, que mi hijo, por alguna necesidad, por alguna circunstancia específica, porque se enfermó, porque, no sé, hubo alguna circunstancia que cambiara la situación y que yo le pudiera decir a él, ¿sabes qué? Mami, ¿me das permiso de ir el viernes? No lavó la loza todos los días, no tendió la cama todos los días, no recogió. Sí, la tablita estaba medio a hacer, pero hubo una circunstancia especial que me hizo justamente cambiar de decisión y darle ese permiso. No es justo, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, si hubiera sido, no sé, porque se enfermó mi hijo, ¿sí? Pasó recientemente, mi hijo pues preciso grado 11 en plena pandemia, se graduó en junio del año pasado y él no tuvo excursión ni nada. Entonces, en algún momento me dijo, oye mamá, yo quiero irme, alguien tiene el micrófono abierto, yo quiero irme de paseo, no sé qué, y mi hija me dijo, ay, pero no es justo, mami. Si mi hermano no ha hecho las cosas que le tocaba aquí en la casa, no sé qué, yo le decía, claro, no es justo. Pero tu hermano tiene que, o sea, sí le doy permiso porque es que lleva 6 meses sin salir de la casa y no tuvo excursión, y no tuvo prom, y no tuvo todas esas cositas que nos inventamos los del grado 11, ¿ves? Entonces, a la que vaya y se divierta un ratico. Es equitativo, pero no es justo, ¿sí? Porque también tengo que pensar como mamá, o sea, como juez de mi casa, qué sí y qué no y por qué le conviene y cuándo no. A veces la equidad no es la misma. Hace poco vi, no sé si lo tengo por acá, un meme que hablaba es una imagen súper bella que precisamente evoca lo que es justicia, equidad y proporcionalidad. Porque las herramientas no es lo mismo que tú le digas a un muchacho del afiliado al CISBEN que tiene derecho a la educación gratuita. ¿Listo? Y sin almuerzo, porque listo, le dan la universidad, le entra a la Universidad Nacional y que no come. Y el transporte, entonces le toca hacer infantería desde la casa hasta la Nacional todos los días. Eso, y entonces un chico de clase alta que también ingresan a la Nacional dice, ah, no, pero ¿cómo así? A él sí, porque le pagan el almuerzo, le dan subsidio de transporte, le hacen un descuento, es más, y están pidiendo hasta que le den un subsidio de ropa. Pues sí, porque no es equitativo. Aldemar, por favor, cierra el micrófono. Entonces, no es equitativo. La circunstancia es diferente y todos tenemos derecho a acceder a la educación gratuita. Claro que sí. Pero ¿en qué condiciones? El chico de calendario B, que tiene todo, que el papá le da el Mercedes para que se vaya a la Universidad Nacional, pues lo tiene todo resuelto. El chico que vive por allá, a las afueras de Soacha, que no tiene ni siquiera agua, luz, teléfono, ni siquiera asegurado una vivienda segura o una comida fija, pues tiene también derecho, pero también tenemos que darle más herramientas para que pueda acceder a ese derecho a la educación, alimentación, transporte, vivienda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y es lo justo, de pronto no, porque claramente los papás de este chico que vive por allá a las afueras de Soacha no pagarán impuestos, ¿sí? No tendrán mucho. Hablando de capital financiero, tendrán muchos valores, obviamente, como seres humanos, indudablemente, pero estamos hablando de conceptos propios del Estado. Entonces, los papás de este chico de clase de colegio calendario B, pues de pronto paguen montones de impuestos. Y no es justo
que al que paga más impuestos, entonces no le van a dar el subsidio para la ropa, para el transporte, para el Transmilenio. No es justo, pero es equitativo. ¿Es claro? Y de eso se trata. Y entonces la justicia va a ser un término que nosotros vamos a ver que es maleable, que claro que le vamos a dar el enfoque y le vamos a dar precisamente la aplicabilidad a lo que es justo y no es justo. No lo que la gente considera moralmente justo, religiosamente justo, éticamente justo. Aquí no hablamos de eso. Y por eso yo les decía en las primeras clases, cuando ustedes hacían juicios, prejuicios, hay que tener elementos jurídicos para hacer ese tipo de análisis y generar prejuicios. Prejuicios es lo más fácil de hacer. Tú ves una persona mal vestida y de prejuicio dices, ay, este señor es un ladrón. Por simple prejuicio social. Por simple prejuicio, sin elementos. Y les puedo apostar que los ladrones que más roban son los que van en corbatas bien perfumaditos y de todo. A mí me robaron 3 veces el celular en la universidad. En la universidad, que hay control, que hay un ingreso y que todos van regios, porque obviamente van a hacer levante. Entonces, hay que por eso entrar a mirar justamente estos principios básicamente para entrar a aterrizar un poco cuál es la funcionalidad de la norma jurídica. ¿Listo? Y cuál es desde luego ese sentido de la palabra justicia desde el sentido teórico de la igualdad y la proporcionalidad que nos menciona nuestro autor y el sentido práctico y subjetivo de lo que en realidad, como bien lo decía Santo Tomás, ese hábito constante, ¿sí? de la justicia. A mí me encanta Santo Tomás, así Nicolás diga que no está de acuerdo. Pero yo como tomasina adoro la filosofía tomasina porque es entender que sí hay una diferencia entre sujetos, que no se puede hablar de igualdad, porque no igualdad entre iguales, decía Santo Tomás. En eso sí debo reconocer que su teoría fue perfectamente estudiada. La igualdad se da entre iguales. No hay igualdad entre desiguales. Tal como les acabo de esclarecer un poco en este ejemplo muy de nuestra sociedad colombiana. ¿Listo? Ahora sí, Paola, Andrés. Luego ya les doy a las otras personas. Paola. Buenos días, profe. No, pues lo mío Iba yo. era muy parecido a lo que dijo María Jenny. Fernanda, que era hablando de la norma y la justicia, porque a veces la norma es justa e injusta. Esa era como mi pregunta. Pero pues ya abordaste el tema. Exacto, y era lo que veíamos si lo analizamos en nuestra clase de positivismo, donde decíamos que la norma, no importa si la norma es justa o injusta, ¿recuerdan? Que ustedes incluso inquirieron el concepto de la escuela positivista. Por eso, porque la norma puede ser justa o injusta. Lo importante es que la norma esté. Que sea injusto o no justo, no me interesa. ¿Ya? Ok, perfecto. Ahora sí, Jenny, qué pena. Y ahora sí, y luego Andrés. Andrés Abogal, ¿ya no? Bueno, Jenny. Tranquila, profe. Gracias, profe. Poco pongo la cámara porque se me cae el sistema, entonces, pero para que nos conozcamos. Vale. Gracias, profe. En cuanto a lo que usted hablaba de ficción jurídica, también hay una parte ahí en la lectura en donde dice que desglosa, pues digamos, sí, todo lo de la ficción, que es la parte jurídica. También yo pues manejo la parte más que todo penal. También hay una parte que es cuando entra en la parte administrativa, pues yo tengo un proceso que manejo de un cliente que empieza en la parte administrativa y termina en una parte penal. No sé en este momento, digamos, cómo se puede llamar o no sé cómo se llamaría cuando ya llega a esa parte, digamos que si es ficción jurídica, ¿sí? Digamos cuando es de juez, fiscal y ya pasa, digamos, a la Corte Suprema y demás, ¿sí? Pero en este momento, cuando, digamos, vengo con el cliente en la parte administrativa, estoy llevando su proceso, que es todo lo que es de su empresa, y llega a la parte penal.
Y hay una parte también ahí en la lectura que lo dice, pero no lo he podido entender bien cómo se interpreta, profe. Claro, aquí hay que entender una cosa. Voy a acercar un poquito el micrófono porque como estoy en un sitio público no le puedo decir a la gente que por favor guarden silencio. Sí, claro. Entonces, no como en mi casa ayer, que salió toda bella mi empleada a decirle a los señores de Claro, ella está en clase, todos callados, y los dejo calladitos. Bueno, entonces resulta que ocurre que en el ejercicio del derecho, o cuando estamos haciendo esta aplicación del derecho, podemos ver que dependiendo del asunto hay justicias diferentes, ¿no? Entonces, lo que nos decía la compañera, por ejemplo, un funcionario público. Un funcionario público tiene unas asignaciones en competencias. Un ejemplo, cuando yo trabajaba en un GPP, mi competencia era hacer, bueno, eran muchas, pero voy a enfocarme en una que era la de realizar la investigación de los bienes o de los asuntos frente al tema de la seguridad social, frente a el bien jurídico, me refiero. O sea, el cumplimiento de los pagos y demás de las empresas jurídicas a la seguridad social. Y yo pude haber hecho, y se presentó un caso, esto es un ejemplo que no trascendió a la parte penal, pero que puede ser un buen ejemplo de cómo puede haber esa conexión de una responsabilidad que consideramos ciudadana o una responsabilidad de carácter funcional, ¿no? Cuando estamos ejerciendo una función y deriva en un delito penal. Y entonces, nuestro ejercicio con varios compañeros era justamente hacer la determinación de obligaciones para fiscales de las empresas jurídicas, qué redundante, perdón, qué imprecisión tan grande acabo de hacer, de las personas jurídicas, esas empresas que justamente tienen la obligación de hacer unos pagos. Y ocurrió que un compañero mío, nosotros teníamos información, bases de datos de todo, obviamente hicimos unos convenios interadministrativos con la DIAN para acceder a las diferentes informaciones de las empresas y de las personas naturales. Y resulta que mi compañero tenía la obligación de emitir un requerimiento de información, que es el primer acto administrativo para iniciar una investigación de este asunto. La emitió. Y en la parte de abajo uno siempre pone quién proyectó el acto administrativo. Por alguna circunstancia, no sé cuál, o no sé si fue mi compañero quien llamó de manera directa a la empresa. El caso fue que hubo un contacto directo entre el funcionario y esa empresa. Y resulta que la tarea nuestra era averiguar toda la información, subirla en una base de datos y hacer un comparativo. En el caso de las personas naturales, comparar cuánto dinero, y en las personas jurídicas también, cuánto dinero recibe, cuánto dinero sale, cuánto pagan impuestos, cuánto se gana en sí, y conforme a eso se determina si está pagando bien la seguridad social o no. Entonces ese cuadro implicaba un diligenciamiento pues bastante largo, porque nosotros hacíamos más o menos hacíamos investigación de 10 empresas mensuales, cada funcionario. Mi amigo, yo no sé si fue que se le cogió el cansancio, la pereza, la mediocridad o como siempre, la malicia indígena mal interpretada, y le remitió ese cuadro a la empresa para que lo diligenciaran ellos. Ellos lo diligenciaron y se lo remitieron, pero no tenían, con tan mala suerte para ambos, que ese formulario quedó registrado en el correo como llegada. Porque llega un correo de un formato interno
al que no tiene conocimiento un tercero. ¿Mm? Y obviamente eso generó, Profe, no se escucha. y obviamente eso generó una investigación de carácter administrativo. Por ser funcionarios públicos, eso también tiene un efecto, y es que cuando son documentos de carácter privado y demás, más todas las confidencialidades que nos hicieron firmar, porque se firman confidencialidades, sobre todo cuando se maneja mucho dinero o asuntos de alto talante, se manejan obviamente pactos de confidencialidad, y mi compañero violó ese pacto de confidencialidad, le generó un proceso de carácter disciplinario, y si hubieran querido, y bueno, y si hubiera habido de por medio, no sé, otro tipo de conducta estipulada en el Código Penal, pues desde luego que le hubiera abierto también una investigación de carácter penal. ¿Sí? Entonces, esa conexidad de actuaciones es lo que puede llegar justamente a analizar acá la lectura, porque tú dirías, es una bobada. Él no se robó la plata, o sea, él no robó plata, nunca recibió dinero, nada. Al final del día yo te puedo decir, estoy segura que mi compañero no recibió dinero porque es que no le beneficiaba en nada el diligenciamiento del formulario, ni a él ni a la empresa. Finalmente había que coger ese formato y generar una macro para hacer el cruce y poder empezar a hacer el análisis registro a registro para saber qué ocurrió. ¿Mm? Entonces, y si hubiera sido lo contrario, mucha gente decía, bueno, y sería que él, ya habiendo hecho el cruce, le pasó la información a esta empresa para que ellos empezaran a subsanar antes de que se concretara la liquidación oficial, la resolución de liquidación oficial. Y decíamos, sí, pero es que el formato venía a medias. Literalmente lo que ellos subieron era algo que mi amigo había podido hacer con una macro, haciendo una migración de datos de la nómina al formulario que les estoy comentando. O sea, no había nada más, ni siquiera todavía estaba precisado el aporte, nada. O sea, eran los datos básicos. Le dio pereza y puso a la empresa a diligenciar el formulario. ¿Mm? Pues sí, es una bobada, pero pueden haber cosas más importantes, actitudes y delitos que realizan los funcionarios y que todos consideramos que es una pendejada. Pero frente a la seguridad jurídica y cuando estamos hablando de asuntos estatales, pues no es una pendejada, señores. ¿Ya? Listo, ahora sí, Jenny ya no. Nicolás y Dayan. Ya hablé, profe. Ah, listo. Gracias, profe. Paola ya no, ya intervino. Nicolás y Dayan, preguntas. Profe, es que yo quería como hacer como una opinión y pues que me corrija si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Lo que pasa es que yo trabajo en un centro de conciliación en equidad, ¿sí? Y pues lo que yo aprendí allá es que el derecho es una ciencia, ¿sí? O sea, primero en tiempo, primero en derecho. Y me dan como una clase de ejemplos. Un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención fue que si una persona le quita un dulce o un juguete a un niño, ¿qué es lo primero que dice el niño? Lo primero que dice el niño es mío, ¿sí? Es ciencia, ¿por qué? Porque se vale de los métodos inductivos y deductivos. En el método inductivo las leyes nacen por necesidad, mientras que en el método deductivo las leyes nacen por los casos particulares y generales. Y Entonces además son demostrables. Eso es lo que exacto, hace sí. la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia, que Ok. son, que justamente hablamos de un método científico que nos genera obviamente un resultado donde además podemos verificar de manera reincidente el resultado. ¿Sí? Por eso es una ciencia y es humana porque claramente tiene que ver con la conducta de los seres humanos. Perfecto. Sigue, Nicolás. Ya, profe, eso era. Entonces, bueno, ahí tú dijiste una cosa
y ahí revolviste otra cosita, y es que ese principio que tú mencionaste es un principio del derecho romano, pero ese principio del derecho romano solamente se aplica el de primero en el derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Es un principio que se aplicaba inicialmente dentro de la comunidad romana, pero que poco a poco hemos venido, digamos, asignándoselo. En el caso de Colombia ocurre bastante para el derecho minero, no para los otros derechos, porque puede ser que una segunda persona venga posterior en tiempo, pero con un derecho de mayor calidad, de mayor valor frente a otro derecho anteriormente adquirido, ¿sí? Entonces, ese principio no hay que revolver, mi papá decía vulgarmente, hay que revolver las zanahorias con las calzonarias, ¿sí? No es lo mismo. Y en el derecho, en efecto, digamos que aquí vamos a entrar a revisar básicamente las conductas. Por eso no podemos ser, digamos, taxativos, y por eso me demoré un montón intentando romper esos conceptos, esas creencias populares que traemos todos los seres humanos de ética, moral y derecho. Porque cuando se estudia derecho siempre se cree que es que yo voy a hacer justicia. Y es la justicia que yo me imagino, la que mis valores intrínsecos consideran que son. Y eso no es justicia. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que nos detuvimos un montón en ello. Dayan. Profe, bueno, lo que pasa es que quiero hacer una pregunta. Sí, señora. Es que en Facebook apareció un comunicado donde decía que iban a hacer una especie de depuración en algunos países de Latinoamérica, donde decían que algunos hombres iban a salir a violar a mujeres. Sea cual sea mujer, iban a violar a alguna mujer. Yo hago una pregunta, si, digamos, se llega a aplicar la ley en ese aspecto, ¿se puede llegar a hacer algo? O sea, digamos, Siempre ¿la ley hay, cae sobre eso? siempre hay leyes que están entrando a regular todas nuestras conductas sociales, sean a nivel local, regional, nacional, sean a nivel continental o a nivel mundial. ¿Sí? Hoy en día, precisamente con este nuevo derecho que nos ha surgido, que es todo lo que tiene que ver con la tecnología y el mundo cibernético, tenemos que entrar a mirar cómo garantizamos precisamente esos derechos, porque resulta muy fácil vulnerar los derechos a través de las redes, ¿cierto? Lo hemos visto todo el tiempo a través del sexting, de, bueno, una serie de comportamientos que se pueden dar, que no hay que criticar, ¿sí? La cosa es cómo se maneja. Y nosotros como abogados debemos tener completamente abierta la mente en el sentido de no generar juicios y prejuicios a la ligera. Porque como administradores de justicia y del derecho, vamos a tener que revisar directamente ¿cómo se llama? Esa aplicación de la norma, ¿sí? Esa aplicación del sentido de justicia. Hace unos 30 años era injusto que se considerara legalmente reconocida una pareja del mismo sexo, ¿sí? Era terrible. Hace 30 años era terriblemente juzgado socialmente que una niña abiertamente indicara que había perdido su virginidad, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día lo publican con una facilidad, un TikToker y ya. ¿Sí? Y ese dinamismo nos genera, desde luego,
unos cambios y para nosotros los abogados, pues más allá de llegar a la criticonería, es llegar justamente a garantizar esos derechos de los diferentes, esos derechos de iguales entre iguales o unas equidades entre no iguales, ¿sí? Y pues en este caso que tú mencionas, pues básicamente se vienen a generar obviamente a nivel local, regional, mundial, organizaciones y obviamente de carácter gubernativo y no gubernativo que pretenden arreglar o mejor dicho, pactar cómo hacer esa regulación para garantizar los derechos de todos. Y sobre todo en un medio que no tiene tanto control, que no es preventivo. Después de que tú publicas una foto, ya no hay manera de detenerla. ¿Sí? En el Face, a mí me encantan las redes. Pero hay que tener cuidado desde luego y desde luego hay que mirar cómo se hacen esos manejos, porque a veces de manera ligera no entendemos las condiciones, no entendemos que si la foto la publico en Facebook, por ejemplo, ya no es mi foto, es de Facebook, no mía, aunque yo esté ahí, la haya tomado yo y me lucí tomando una panorámica maravillosa. En ese sentido, hay que entrar a mirar cómo desde luego vamos a generar justicia. Y claro que sí, Dayan, es la idea. La idea es que los diferentes operadores empiecen a hacer estos seguimientos, a cazar a estos delincuentes desde la virtualidad, que se ocultan en la virtualidad, que obviamente abusan de niños, niñas, utilizan los medios para secuestrar, para hacer trata de blancas, para dañar obviamente el buen nombre de las personas, ¿sí? Sí, pues es que mira, no sé si tú hayas visto la película de La Purga. Bueno, es en Estados Unidos sobre una noche que la gente puede salir a matar a cualquier tipo de persona y no se le va a aplicar la ley, ¿sí? Aquí en las redes sociales ahorita dicen que el 24 de abril de este mes, de este año, hombres, más que todo en Estados Unidos y en México y en otros países, van a salir a las calles a coger a cualquier mujer, a violarla y según eso no se les va a aplicar la ley. O sea, eso es verdadero, o sea, a pesar de Tu tener una violación. tu sintaxis está, obviamente no te debería ni caber la menor duda. Claramente este tipo de acciones son provocadas por delincuentes. Y pues no, obviamente jamás van a ser avaladas por un Estado, y menos en un contexto como el nuestro en este momento, donde justamente las mujeres estamos precisamente intentando separar un poco el yugo frente al tema de nuestra sexualidad con este tipo de cosas de retaliaciones, ¿no? No hemos podido todavía generar esa separación, porque finalmente las mujeres y los niños siempre son el objetivo número uno desde siempre, desde que tenemos una sociedad patriarcal, y esto tal vez no les gusta mucho, yo soy feminista, debo decirlo, pero sí, estamos en una sociedad patriarcal construida desde un patriarcado, en pro de un patriarcado. No soy feminazi, como le dicen. Los hombres son nuestro complemento. No hay que atacarlos, ni tampoco igualarnos a ellos porque somos personas, somos géneros diferentes. Pero sí hay que entrar a revisar precisamente que hay movimientos que todavía se resisten a reconocer que el género femenino es un género independiente, que
tiene una, digamos, una igualdad frente al masculino en muchos aspectos y que por lo tanto tenemos que entrar a revisar, a revisar algunas de nuestros comportamientos. Hemos llegado a los básicos, gracias a Dios, dentro de los que encontramos el derecho a decidir con quién ejercemos nuestra sexualidad, que nos protegen las normas, desde luego, para que no sean vulneradas ni en tiempos de conflicto ni en tiempos de paz, aunque los de conflicto todavía siguen siendo una... Permítame un momento. ¿Me permiten un momento, por favor? Listo. Entonces, en ese sentido, creo que ustedes deben mirar un poquito más esa lecturita, porque veo que la participación me indica que no hay tanta acogida con la lectura y no nos rinde mucho así. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los invito a que por favor repasen esa lectura. Apenas y vamos tratando el 471, hoy ya empezamos a mirarla y era justamente, quería que ustedes tuvieran un concepto más global sobre justicia. Entonces, si ustedes quieren, les agradezco que vayan mirando esa lectura, ya lo que fue. Entonces, pues como les dije, vamos a ir hasta el bien común para que podamos hablar mañana de justicia y bien común. Bueno, un feliz día, que estén muy bien, juiciosos. Gracias, Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Hasta luego, profe. Hasta Profe, una luego. pregunta. Señora, Profe, una Luego, pregunta. profe. ¿Qué temas entran en el examen? vamos a ver los posteriores al naturalismo, todo lo que fueron definición de ley, fuentes de derecho y demás, ¿vale? Andrés, ¿qué me querías decir? No, nada, profe, era casualmente lo mismo para saber, tener una idea más clara de qué iba a haber en el Kahoot para, Sí, yo ¿sí? incluso les Para dije, concretar cuando hablamos de las este dudas nuevo y eso. tema, yo les dije a ustedes que lo iba a mirar, ¿vale? Entonces, señora. ¿Y el examen lo vamos a hacer en una aplicación? Hacer en una aplicación, sí, claro. Dijimos que en Kahoot. Sí, sí, señora. Listo, Sí, profe. profe. Muchas Pero gracias. ya no Una puedo estar en la- pregunta. Ok, hasta luego. ¿Cómo dices, Paola? No, profe, que era una aplicación, Kahoot, Sí, lo sí, que te sí, estaba diciendo. en Kahoot. Profe, ¿qué tiempo tiene cada Ajá. pregunta?
para Bueno, ya, responderla. ya miraremos qué tiempo, pero yo inicialmente les dejaré entre 1 minuto y 1 minuto y medio cuando son preguntas sencillas. Igual cuando uno estudia eso es rápido, Exacto. eso es Rápido. rapidito, eso es sí o no y sale. Chao. Profe, una cosa. ¿Viste el resultado del Vi el resultado, entonces dicen que el jueves, viernes? El, Viernes de vi- 2 el a viernes de 4. 2 a 4, ¿no? Sí, eso ganó. Sí. listo. Entonces, bienvenida a la democracia. Listo, Gracias. muchas gracias. Bueno, Profe, buenas tardes. dígame Paola, buenas tardes. No, soy yo, Marta, profe. Ay, Marta, cuéntame. Profe, qué pena molestarte, te iba a preguntar, discúlpeme. Profe, ¿cuándo sube las notas del ensayo? ¿Hay El alguien que le jueves. quiera decir? No, Ella dijo que después del jueves. yo No, ella dije dijo que la otra semana. La porque otra esa semana, el fin de semana lo va a ver. Sí, perdón. les di plazo, el fin de semana algunos por sus cosas personales y pues ya entre semana y menos esta semana para mí ha sido la locura aquí, por eso he tenido que interrumpir la clase varias veces. Y aquí ya me desconecto porque me están llamando que genere un documento, entonces mis amores, que estén muy bien, feliz tarde. Listo, profe, hasta luego, gracias.